¿Qué pasa, gente? Una vez más en Mundo Híbrido. A veces uno tiene los sentimientos súper desordenados, a veces a uno la memoria le juega malas pasadas, y es que hoy me he acordado de un pez, una especie de pez que para mí es súper especial, un pez el cual tuve que hacer un gran y amplio estudio para hacer una exposición a final de curso, un pez que huye completamente de los focos y quién sabe si quizás también del ser humano, adentrándose en las profundidades del lago el cual habita. Como siempre digo, quédate hasta el final. Hoy os voy a hablar de la Cifotilapia frontosa, un pez endémico del lago Tanganica, un pez que habita en el continente africano. El lago Tanganica, este que estáis viendo en pantalla, es el lago de agua dulce más largo del mundo. Es un lago que casi llega a los 700 kilómetros de largo y una media de 50 kilómetros de ancho, y zonas de profundidades alrededor de 500 metros de profundidad. La ciencia tiene registrada alrededor de unas 1500 especies. No quiero meterme mucho en profundidad en lo que es este lago, ya que quizás en un futuro haga un directo que lo quiero hacer hablando de este tipo de lagos y sus especies, tanto el Tanganica como el Malawi. Entonces quiero centrarme en las especies de peces. Hay unas 250 según la ciencia. Y bueno, la frontosa, gente, es un cíclido. Quiero enfocar un poco este vídeo a lo que sería su ecología y su origen, ya que eso hay que intentar extrapolarlo a lo que serían nuestros acuarios, ya que es un pez que suele ser motivo de errores de la gente que tiene este tipo de pez en casa, de la gente que le gusta la acuariofilia. Y bueno, la frontosa puede llegar a vivir más de 20 años, he visto ejemplares de 22 años, es un pez muy longevo, es un pez que le gusta nadar poco. Y es que es un pez que acostumbra a vivir en profundidades, y cuando habitas en profundidades la luz solar es prácticamente nula. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengas un pez de estos en tu casa? Tenerlo en un acuario con muy poca iluminación, a poder ser en cardúmenes de 5 a 6 ejemplares hacia arriba, con un montón de litros y un fondo rocoso. He visto un montón de errores en la gente que lo que suele hacer es mezclar esta especie con un montón de peces, con peces con un nado muy activo, con peces hiperactivos, y eso es totalmente desaconsejable, gente. Y como bien conocéis a esta especie, más de uno de los que estáis viendo este vídeo, siempre recomiendo tener un acuario para las frontosas con una iluminación, con un fotoperiodo muy corto, con una iluminación muy baja en lúmenes, con poquita iluminación, con cuevas, con rocas, y a poder ser solo de frontosas. Un acuario con solo frontosas, un cardumen, ahí de unos 7 ejemplares mínimo, ya que suelen vivir en muy buena armonía en comunidad de su misma especie. Es un pez muy tímido, es un pez que quizás en su ecología lleva implícito el huir de la pesca que hay en el Tanganica, y eso lo lleva a introducirse a las profundidades. Chavales, he estado leyendo un poco en base a este lago, ¿vale? Porque me gusta saber qué tipo de especies hay. Hay unas 250 especies de peces. Y he podido leer en algunos foros que aquí fue introducida la perca del Nilo.
este pez que os estoy enseñando en pantalla es un superdepredador en lo que serían los peces, y a veces me gusta buscar un poco de conexión entre algunas cosas que han ido saliendo en cuanto a la evolución de la pigmentación de ciertas especies, y creo que el de la frontosa me parece súper curioso. Otras especies, como por ejemplo la cebra en África, tiene esa coloración tan característica porque según la ciencia, cuando las cebras corren en manada, para el depredador es súper difícil fijar a su presa, ya que el movimiento de las bandas esas negras y blancas puede generar un montón de confusión a la visión del depredador. Quizás esa pigmentación de la frontosa sea algún tipo de mejora evolutiva para escapar de algún depredador el cual no ha sido todavía localizado en las grandes profundidades de este lago. Y bueno, aquí en pantalla os pongo algunas de las variedades que hay de frontosa a lo largo de ese lago, y he podido comprobar que en las zonas de menos profundidad, la frontosa que allí suele haber y suele habitar mucho más en la zona más pelágica y más cercana a lo que sea la superficie, tiene algunas tonalidades un poco más claras, un poco más amarillentas. No quiero hacer el vídeo excesivamente largo, pero eso, gente, os recomiendo que cuando tengáis frontosas las tengáis en acuarios de muchos litros, en acuarios rocosos, con cuevas. Intentar hacer un biotopo algo estricto y algo parecido a lo que allí en el Tanganica se encuentra, que las tengáis en cardúmenes de su misma especie, ya que les gusta nadar muy poco, les gusta estar quietas, y también les gusta mucho la oscuridad, tener un fotoperiodo muy corto en cuanto a iluminación, poca iluminación, y no molestarlas, ¿vale? Y bueno, gente, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta especie ha ido a lo largo de los años huyendo cada vez más del ser humano y adentrándose mucho más en ese lago? ¿Creéis que en su vida evolutiva ha desarrollado esas franjas negras y blancas para crear algún tipo de confusión en algún depredador que antes no ha sido descubierto por la ciencia en las profundidades del lago Tanganica? ¿O simplemente son especulaciones? Como siempre digo, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita, y ahora os dejo con lo que para mí es un tanque comunitario perfecto para este tipo de pez, para la frontosa. Adiós.